Saludos, amigos del canal. Como dice Jaime Ramírez, saludos a todos en los comentarios, ya que este es un video en vivo, amigos del canal. Dicen que el título del video es alarmante. ¿Realmente comenzó la ofensiva rusa tan anunciada? Es que la ofensiva rusa se inició desde el primer momento en la época de Poroshenko, que empezaron a atacar a los ciudadanos del Donbass. Es que este no es un conflicto en el que se le puede poner una hora o fecha. Esto viene desde mucho antes. Y lo que estamos viendo es cómo ya finalmente se están descubriendo quiénes son aquellos actores en esta guerra que han actuado de una manera maliciosa. Se está descubriendo quiénes de estos actores, por ejemplo, de la OTAN o de la Unión Europea, tienen otros intereses de por medio diferentes a lo que pregonan a cuatro vientos, que es proteger la soberanía de los ucranianos. Miren, esto es algo muy claro. A nivel mundial están apareciendo figuras de relevancia, figuras como Silvio Berlusconi en Italia. ¿Y quién es este hombre? Este hombre fue presidente del Consejo de Ministros de Italia, político, fundador y presidente del partido político Forza Italia. Luego este partido se integró en la coalición El Pueblo de la Libertad, empresario, inversionista, un hombre con gran poder, muchas amistades, muchas alianzas políticas, amigo de Vladimir Putin. En su cumpleaños 86, cumplió 86 años, recibió muchos regalos de Putin, incluyendo botellas de vodka y de vino. Aquí se le muestra a Putin con este hombre Berlusconi, a pesar de que lo que opina Berlusconi no está muy de acuerdo con la opinión de la primer ministro de Italia, Meloni, Giorgia Meloni, a quien ven en pantalla, quien es una aliada incondicional, bastante fiel a Zelensky, quien próximamente va a viajar a Kiev a reunirse con Volodymyr, allá el hombre de los chistes, el hombre de las obras de teatro que hemos visto en tantos lugares donde él ha ido a hacer sus discursos. Pero esta mujer está muy en contra de la posición de Berlusconi. Berlusconi al particular dijo en el día de hoy lo siguiente: si yo fuese primer ministro de Italia, jamás me reuniría con el presidente Zelensky. Y le han preguntado a Berlusconi el por qué. Y él dice, precisamente, no me reuniría con el presidente de Ucrania por todos los ataques que él vio que se hicieron contra los habitantes del Donbass, y él miró para otro lado. Miren, es que no es solamente Berlusconi el que ya tiene opiniones en contra de la posición ucraniana. Ha aparecido, por ejemplo, el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, quien también está muy en contra de la posición de Occidente. Y muchas figuras, como en el día de hoy les traigo una noticia interesante para quienes quieran investigar. Hay un hombre, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Chicago, se llama John Mearsheimer, quien ha hecho un video en YouTube sobre el tema de la guerra en Ucrania. Se los quiero mostrar para que ustedes lo consulten. Aquí está la foto de él, John Mearsheimer. Él hizo un video para YouTube y yo lo encontré en la plataforma. El título del canal es The University of Chicago, ¿sí? Este video ya tiene 28 millones de visualizaciones. ¿Y por qué se ha hecho tan famoso? Miren, este hombre en el año 1993 dijo lo siguiente: el hecho de que Ucrania entregó sus armas nucleares a Rusia, esto va a permitir a que algún día Ucrania sea intervenida. Las armas nucleares servían a Ucrania como ese mecanismo para evitar
la incursión de Rusia al día de hoy y la mayoría de los ciudadanos de Ucrania están de acuerdo con este comentario. Bueno, pero ¿por qué este video ha gustado tanto por las redes? Porque el hombre dice que esta guerra se inició por las políticas de Occidente contra Rusia, las políticas de Occidente hacia Ucrania, como el pretender convertir a Ucrania en un país miembro de la OTAN afectaba la existencialidad de Rusia. Y es cierto, en este video lo que él ha dicho se ha cumplido. Rusia ingresó a territorio ucraniano. Este señor John Mearsheimer decía que estas políticas de parte de Occidente hacia Ucrania que vienen a ser contra Rusia, iba a llegar el momento en que Rusia no iba a tolerar estas políticas occidentales y vaticinaba desde ese momento en que emitió este video por YouTube de que Ucrania podría ser destruida, que es lo que estamos viendo por las redes día y noche, tierra arrasada en la zona de Mariupol, en Gerson, en Kharkiv, en Zaporilla. Hoy en día vemos cómo el avance de las tropas rusas en Bakhmut es algo que tarde que temprano, y estoy hablando de horas y de días, y podría equivocarme en esta fracción de tiempo, de que, por ejemplo, hoy envió Ucrania soldados de la Brigada 80 a Bakhmut, y miren la estrategia de parte de Rusia, tanto de parte del norte como del sur, sur-occidente de Bakhmut. Los planes de Rusia es cercar totalmente a esta localidad donde posiblemente van a morir muchos habitantes, muchos soldados ucranianos y mercenarios que han sido enviados en las últimas horas a este lugar, quienes han sido prácticamente obligados a permanecer en este lugar donde hay una cantidad enorme de tropa de Rusia. Miren, a propósito, continúan llegando información. Hoy los rusos tomaron control de una localidad que se llama Budenovka, cerca del cementerio de Mariupol, ahí cerca de Bakhmut, como pueden ver en este óvalo. Se puede dar muy pronto la noticia internacional de que Rusia ha tomado control de Bakhmut y esto es algo real que está ocurriendo. Mientras tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se espera tanto de parte de Ucrania como de parte de Rusia un gran movimiento de tropa, un escalamiento de este conflicto, como lo estamos viendo con la reunión de mañana en Bruselas de estos ministros de defensa de la OTAN, de estos países que están interviniendo en este conflicto, donde se va a proseguir con este plan iniciado en esta reunión en Ramstein, Alemania, y ahora ya sí, el consenso de parte de estos países, de estos ministros de defensa, es que ya sí viene en camino esta ofensiva rusa y que ya hay que acelerar el envío de armas, de misiles, de tanques, porque lo que viene en camino es un operativo gigantesco por parte de Rusia. Claro, está muy claro, es algo concreto de que tanto Rusia como Occidente tienen sus mecanismos y sus estrategias de espionaje, de saber realmente qué es lo que está ocurriendo en cada búnker de cada uno de estos países. Mañana la noticia que la gente espera, que los analistas esperan, es que se va a resolver sobre el tema de Crimea, si se va a seguir adelante con la intención de lanzar un ataque sobre esta primera región anexada que se llama Crimea, donde hay bases navales de Rusia en Sebastopol y en otros lugares donde hay inclusive armamento nuclear. Esta es la noticia esperada, no sobre el envío de tanques y F-16 que van a tomar tiempo, y también porque el tema del entrenamiento es algo que toma bastante tiempo, pero más que todo se espera de parte de esta reunión del día de mañana cuál va a ser la directriz
por parte de Occidente, porque ya por parte de Rusia ya sabemos qué es lo que viene en camino, es poder enviar a lugares estratégicos de Ucrania estos hombres movilizados, mientras Ucrania está haciendo lo contrario. Ucrania está enviando parte de estos hombres que estaban en regiones estratégicas de gran importancia para la defensa de Ucrania, los ha enviado a Polonia, los ha enviado al Reino Unido, a Alemania, a entrenamiento en todo tipo de equipos que vienen en camino o que han enviado a Ucrania a Occidente, pero que nadie sabe cómo operarlos. Este apoyo de Occidente, la gente se pregunta, bueno, porque esto más que todo concierne a Rusia y a Ucrania, a los ciudadanos rusos y ucranianos. Entonces la gente se pregunta, este apoyo de parte de países que no tienen nada que ver en este conflicto, ¿será que va a escalar a través del tiempo o va a disminuir? Yo pronostico de manera muy personal que factores como la inflación, como el tema del costo del gas, del petróleo, entre otros, va a modificar a mediano y largo alcance el apoyo por parte de Occidente a Ucrania, y esto es algo que lo sabe muy bien Zelensky. Sin embargo, la estrategia de parte de Occidente a esta altura de la guerra, casi un año, que se cumple el 24 de febrero, es acelerar el envío de armamento, acelerar lo más que se pueda el envío de munición, así sea que se queden sin recursos estos países para otro posible conflicto en un futuro cercano. Y es prácticamente el meollo del asunto de la reunión de mañana. Señores asistentes, yo entiendo que sus arsenales están disminuyendo, entiendo que poder resuplir estos suministros toma tiempo, pero ahora es la hora, hoy o nunca, hay que enviarlos a Ucrania porque el ataque ruso contundente viene en camino. Alemania es un país que se ha mostrado en los últimos días, ha cambiado su estrategia, que algunos han tildado como debilidad y ya pues han dado el visto bueno al envío de los tanques Leopardo. Sin embargo, investigando el cambio de actitud y de estrategia de parte de Alemania, Alemania todavía no ha optado por una posición fuerte contra Rusia. Es que todavía le tienen temor a Rusia en Alemania, no solamente por el tema de que no les va a llegar gas barato ni petróleo, sino por el tema de que temen contra la existencialidad de los habitantes de Alemania. Más aún, que yo he escuchado a muchos políticos como políticos en Finlandia, en varios países europeos, que dicen es que la única solución es que Rusia tiene que ganar. No hemos escuchado a un Scholz emitiendo este tipo de concepto. Bakhmut es fundamental, sobre todo para el tema de la moral de las tropas rusas, que vean cómo tomando control de Bakhmut va a continuar con toda seguridad el avance ruso en lugares como por ejemplo Zaporilla, porque es de gran importancia, porque esta planta nuclear produce cantidad enorme de energía eléctrica y esto es gran poder, esto lo quiere Rusia controlar definitivamente. Yo sé que los ucranianos quieren cortar este control a este puente terrestre en la parte sur entre Rusia y Crimea, precisamente para evitar que haya un suministro constante para las tropas rusas, como lo pretendieron hacer cuando efectuaron este ataque contra el puente Kerch, el puente ya que enviaron un camión con explosivos recientemente, que obviamente esto es parte de la estrategia de Ucrania, es la de evitar al máximo que le lleguen los suministros a los rusos, pero los suministros están llegando. Ahora, ¿qué está ocurriendo mientras les hablo? Que está creciendo un movimiento en los Estados Unidos, sobre todo de parte del ala de los republicanos, en contra del envío de más ayudas a Ucrania
de más envío de armamento militar. El Donbass, Rusia busca controlarlo totalmente. Rusia quiere separar, prácticamente arrancar al Donbass del territorio ucraniano de una vez por todas. Mire que Rusia sí tiene unas estrategias firmes, porque algunos dicen o pronostican un estancamiento año 2023, sin embargo, por tema político en Rusia, elecciones presidenciales, a Putin no le conviene que haya un estancamiento. Y mientras los ucranianos luchan por cortar todas las líneas de suministro de Rusia a las tropas en Ucrania, Rusia diariamente incrementa el envío de fuerza armada a territorio ucraniano, lo mismo de tanques. Ucrania espera unos tanques Leopard, que dice que esperan 300, les han llegado 3 tanques Leopardo. Mientras tanto, dicen los expertos que Rusia tiene más de 2.000 tanques disponibles, no los tanques destrozados y vuelto chicharrón por el fuego allá en el desfile en Ucrania que mostraban estos tanques inservibles. No, no se habla de estos tanques que mostraban el desfile el día de la independencia en Ucrania. Se habla de más de 2.000 tanques que están preparados para combatir las fuerzas ucranianas. Porque mientras Occidente trató de desestabilizar con las sanciones a Rusia, ahora lo que hace Rusia es otra estrategia. Rusia está a la espera, como en un juego de ajedrez, de cuál va a ser el movimiento de parte de Occidente. Y una vez que Rusia entienda que esto lo vamos a entender y lo va a entender Rusia a partir de mañana en esta reunión en Bruselas de la OTAN, Rusia con toda seguridad tiene ya un plan de ataque, un plan como respuesta a lo que está tratando de hacer Occidente. Para Rusia, perdón, para Ucrania lo que viene en camino es unas proporciones que no le están funcionando a Zaluzhny, el alto comandante militar en Ucrania, porque se podría decir, por ejemplo, no solamente en Bakhmut, sino en Donbass, la proporción es prácticamente de 50 a 300. Por ejemplo, 50 miembros de tropas ucranianas contra 300 rusos. Ya Rusia ha cambiado su estrategia, porque muchos posiblemente aptos para ser soldados en Ucrania han escapado, porque Ucrania ha optado por inclusive reclutar a menores de edad y ya le están jalando las orejas a Zelensky que esto no se puede hacer. Inclusive con el tema de los partidos políticos que él prohibió, también le están jalando las orejas. La gente se pregunta, bueno, ¿y quién va a iniciar esta estrategia de ataque masivo? ¿Va a ser Occidente o va a ser primero Rusia? Y algunos coinciden porque yo he estado muy al tanto de leer la información de más de 300 canales, algunos a favor de Ucrania, algunos a favor de Rusia, que he visto que casi todos coinciden en lo siguiente, coinciden en que esta posible gran ofensiva va a iniciarse en la primavera. ¿Por qué razón? Porque se va a calentar más el clima, porque el pantano ya va a endurecerse más y esto va a dar posibilidad al avance de los tanques, vehículos blindados, de la misma infantería, no va a haber tanto afectación para los mismos soldados de ambos bandos y obviamente hay otros detalles que han anunciado, que anuncian a diario muchos canales que hablan de los famosos aviones F-16, los Typhoon del Reino Unido. Esos aviones no van a llegar tan rápido. Toma tiempo para que lleguen. Los mismos tanques también toma tiempo para el entrenamiento y a corto alcance, como decir Bakhmut, que es lo que estamos hablando en el día de hoy, esos tanques y esos aviones no van a llegar a Bakhmut, eso lo sabe Rusia y Rusia entiende que para ganar Bakhmut necesitan más pie de fuerza, más soldados, más artillería, más ayuda de la fuerza aérea y más ayuda de misiles
de largo alcance que vengan, por ejemplo, desde Rusia. Hoy en día, esto que van a discutir mañana, que ojalá no lo hagan, que es tomar control de Crimea, podría convertirse en uno, o si no, el peor error de parte de Occidente, que me gustaría mucho escuchar la opinión de John Mearsheimer al respecto de Crimea, aunque ya en sus presentaciones por YouTube, él obviamente coincidiría en que esto sería un gran error. Ya Crimea es para los rusos parte de su territorialidad, lo que casi todos quienes ingresamos a estos canales como este, Santiago Gutiérrez Villegas, coincidimos en que no podemos permitir ni en sueños que esta propuesta de Occidente o lo que va a ocurrir mañana lleve al planeta Tierra a un escalamiento nuclear, táctico nuclear. Amigos del canal, les agradezco haberse quedado un rato en mi canal y los espero en el día de mañana. Que la pasen todos muy bien.